en unos minutitos más. Yo soy Vero Morales y me dará mucho gusto compartirles esta plática de Yami, ¿quién me cuida? Ya, ya en 2 minutitos comenzamos y pues mientras están ya uniendo a la transmisión, les invito a que me pongan si se escucha bien, si es clara el audio y sobre todo también es clara la presentación para que pues podamos ir platicando y corregir las fallas técnicas si en estos momentos hay. Bienvenidos. Ya en unos minutitos comenzamos. Así que no se desesperen. Solo estoy dando que sé que a este horario, o sea, normalmente algunos están todavía trabajando o están saliendo o todavía se están, como buenos a veces somos, hay muchos que son muy puntuales, algunos que no, no tanto, entonces pues demos estos 5 minutitos para ir comenzando, pero también por respeto a los que se están uniendo. De todos modos, como siempre, esta plática quedará grabada. Y pues bueno, gracias, doña Araceli, por comentarnos que se escucha bien. Y también, pues saludos hasta Guadalajara y los que también están ahorita escuchándonos, desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto cuando nos dicen que están escuchando más allá de Mérida o hasta nos ha tocado a veces pláticas de personas que nos están escuchando desde Argentina, desde Uruguay, desde Chile. Entonces siempre me encanta saber desde dónde nos están eh, escuchando la transmisión. Entonces, pues bueno, son 5:05, un minutito más y ya comenzamos. Y pues como les comenté, esta plática quedará grabada ya sea directamente en nuestras redes sociales, aquí directamente en Facebook, o también en nuestro canal de YouTube, que es también la página de Vitality México, para quien lo pueda ya sea ver directamente en YouTube y compartir. Ya, son las 5:06. Yo creo que ya comenzamos por respeto a los que se han unido. Y pues bueno, esta primera plática, ya he dado esta plática anteriormente, no me había tocado nunca hacerla directamente en Facebook Live y siempre hago invitaciones a otros expertos. Yo no soy experta en el área de la salud, solamente, pues bueno, pero como emprendedora del área de la salud y sobre todo de las personas dependientes, me han ayudado desde hace más de 10 años a acercarme un poco a conocer los cuidados directamente de las familias, a vivir muchas veces el estrés que viven, las preocupaciones, las frustraciones. Y pues bueno, esta plática nació porque muchas veces conociendo las historias de cada una de las personas, me doy cuenta que son realidades que muchos de ellos viven de forma similar. Entonces, esta plática la voy a basar mucho desde la experiencia que he vivido, del acercamiento con las familias, de los pacientes que tenemos. No voy a hacer nada técnica porque, como les comento, no soy médico, no soy geriatra, no soy enfermera. Y trato y daré muchos tips, recomendaciones y lo que quiero es que en algún momento, pues también no tengo ahorita una host o alguien que me esté dando las preguntas, pero con mucho gusto las leo, las contesto y lo que más me gustaría es que ustedes participen. Al final no estamos en Zoom para que pueda abrir los micrófonos, pero me puedan platicar en el chat si han vivido algo parecido o si tienen dudas y sobre todo, pues que compartamos esta plática como un espacio de apoyo para que si en algún momento han vivido algo similar o tienen dudas, lo puedan poner en el chat. Yo darles mi recomendación desde un punto de vista que he vivido o que he visto cómo se ha solucionado ese problema o esa duda en específico y pues que le pueda servir a otra persona. Entonces, pues ya dando pie, yo soy Vero Morales, me encanta saber que están aquí escuchándome. Soy fundadora de Vitality Home Healthcare y de Alivia Recovery Center y pues embajadora de Engin Tupucero, que es una red global que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores, de todas las gamas, desde personas 100% autónomas hasta personas 100% dependientes. Soy la embajadora de Mérida y lo cual me llena de orgullo porque me permite ir hablando de este tema a nivel Latinoamérica, a nivel México, que es un tema del que hay que hablar.
Y pues bueno, ya directamente ya pasando al tema, pues bueno, la primera, cuando les voy a hablar desde mi perspectiva, cuando en Vitality Home Healthcare, que fue el negocio del que estoy platicando, nació, fue porque nos dio la oportunidad, bueno, hace muchos años le dio Alzheimer a mi abuela y demencia, bueno, Alzheimer a mi abuelo y demencia a mi abuela, entonces pues no de manera tan pronunciada, pero llegó un momento en el que mi mamá tuvo que decidir separar a mi abuelo de mi abuela, mi abuelo de llevarlo a una institución y a mi abuela que venga a vivir con nosotros. Obviamente, nadie está preparada en el momento en el que decides cuidar a una persona. Eh, Empiezas a tomar un rol como persona cuidadora, o sea, de la familia o de tu familiar, que literalmente es como un medio comprender qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a cuidar, cómo se maneja esto. Y empiezan a haber muchas preguntas y dudas que no hay manera en que te lo respondan. La única respuesta la vas a ir aprendiendo conforme va el tiempo. Empiezan a haber cambios en la persona, por ejemplo, de conducta, de cognición, de dependencia, de funcionalidad, y obviamente todos estos cambios se van dando en un momento en el que tú como cuidador primario o como cuidador responsable empiezas a tener confusión y a ver, ¿dónde? Y también impotencia y pues obviamente la duda constante de saber lo que se está viviendo y de lo que se va a venir, ¿no? O sea, porque no es algo en donde dices, seguramente solo me va a durar un mes, 2 meses. Nadie tiene escrita la vida. Entonces, cuando te toca ese papel de cuidador, muchas veces la frustración viene en el saber, ¿y a partir de cuándo? O sea, ¿y hasta dónde voy a tener este papel? Y sabiendo de lo que estás viviendo hoy puede ir cambiando a lo largo de los días que vas viviendo. Entonces, pero bueno, toda esta dinámica del cambio que te toca como cuidador, empiezas a tener cambios que tienen que basarse en una línea de vida o una línea de pensamiento en el que si tú no estás bien, ellos tampoco. Entonces, bajo esta premisa vengo a darles todas estas recomendaciones, porque si yo no me cuido de primero, ¿cómo puedo cuidar a otra persona? Si yo no cuido mi salud, ¿cómo puedo cuidar la salud de otras personas? Porque si algo realmente me ha pasado, es que llega un momento en donde el paciente está muy bien, pero la cuidadora primaria está enferma, está desgastada, está con mucho estrés, con mucha frustración. Entonces, y empieza a haber más enfermedad por parte del cuidador que del paciente. Pues bueno, cuando da este tema de todos estos cambios en el que te dicen de pronto, o te toca ya ser la responsable de este familiar, ya sea tu esposa, tu esposo, tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá, tus hijos, pues empiezan a haber muchos sentimientos en ello. Primero, pues hay un chorro de estrés, hay un chorro de ansiedad, hay un, hay, hay un tema de una sobrecarga psicológica, o sea, porque empieza a haber temas de déficit de concentración y de memoria, o sea, porque empiezas a tener todas estas cargas emocionales de cuidar a otra persona y es muy válido que muchas veces o por tu personalidad estás muy preparada porque eres una persona empática, porque eres una persona paciente, porque eres una persona comprensiva o porque tu personalidad se da mucho al cuidado, pero hay veces en que no estás nada preparado y se da pues todos estos sentimientos, ¿no? La angustia, también el cansancio emocional, la frustración, el agotamiento físico, los sentimientos de culpa, porque empieza a ver, sobre este tema de sentimientos de culpa viene relacionado con, es mi deber cuidarlo, porque es mi esposo, porque es mi esposa, porque es mi mamá, porque es mi papá. Entonces, muchas veces ni no lo quieres, pero ya te lo impusieron. Y como lo sientes como un deber moral, lo sientes como una obligación. Entonces, pero relacionados estos sentimientos a, a qué nos enfrentamos en relación con la persona, pues empieza a haber mucha despersonalización. ¿Cuántas veces vamos a tener pláticas o hemos tenido pláticas con una persona que decimos, no era ella, o cómo ha cambiado, o muchas veces nos estamos hablando con la enfermedad misma? Entonces empieza a haber una despersonalización, sobre todo cuando hay un deterioro cognitivo en la persona. Vemos un deterioro físico,
vemos un deterioro mental, vemos alteraciones de la conducta, vemos cambios en el sueño, dependencia paulatina que va creciendo. Entonces, estos cambios que vamos viendo y vamos enfrentando en el proceso de envejecimiento o deterioro que va teniendo nuestro familiar, conlleva a todo este tema que sentimos, a todas estas emociones que vamos viviendo, y que si no cuidamos y que si no manejamos de manera correcta, se pueden traducir en consecuencias muy graves para nuestra vida. Por ejemplo, falta de cuidado, falta de aislamiento social, también, también problemas económicos, problemas familiares o hasta muchas veces farmacodependencia. Entonces, ¿por qué? Porque empezamos a tener problemas de sueño y pues nos vamos directamente a las recetas de Aldol o clonazepam porque necesitamos dormir, ¿no? O para manejar el estrés o para manejar la ansiedad. Entonces, llega un momento en que hasta la persona fallece y seguimos manejando muchos medicamentos y fármacos porque ya se volvieron parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, está lo que sentimos, está lo que vivimos en relación con la persona y está lo que las consecuencias de no saber manejar estos dos aspectos. Por eso es muy importante esta plática y se las quise compartir, porque si no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar? Si no cuidamos nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud emocional, ¿cómo vamos a cuidar la salud física, emocional y mental de otra persona? Entonces, a veces no nos hacemos conscientes que estamos dejando, y a veces dicen, no, es que es muy egoísta si ponemos a nuestra persona en primer lugar, pero les voy a poner un ejemplo muy claro para que vayan bien, para que todas las recomendaciones que voy comentando los basen en este ejemplo muy sencillo. Cuando estamos en un avión y lo primero que te dan de ejemplo en el tema del oxígeno, en la mascarilla del oxígeno, lo primero que te dicen es que te la tienes que poner tú para luego ponérsela a una segunda persona. ¿Qué es esto? No es un tema de egoísmo, es un tema en el que primero tú tienes que estar bien con el oxígeno para tener toda la capacidad de tomar decisiones porque no te estás ahogando y poder salvar a la persona que está al lado de ti, sobre todo si es una persona vulnerable como un niño o como una persona mayor. Desde ahí podemos ver el ejemplo de la importancia de cuidarte tú primero. Y no es un tema de egoísmo, sino es un tema de estar bien para poder cuidar o para poder salvar a la persona que está a tu lado o que es tu responsabilidad. Desde esa visión, empecemos con las recomendaciones. Les voy a dar recomendaciones de comunicación, les voy a dar recomendaciones de cómo es el cuidado, de también, por ejemplo, de qué debemos de aprender, diferentes tips que les pido que me vayan comentando en el chat, si son claros o si hay algunos que han vivido o también es muy válido qué les ha funcionado a ustedes. Pues bueno, la siguiente. La primera parte, también muy importante. Hay una segunda parte que ya son recomendaciones específicas en la parte de alimentación, en la parte de trastornos de sueño. Eso ya nos va a abarcar otra segunda plática, lo cual me encantaría que las personas que nos están escuchando hoy, si me escriben, me dan un correo al final de ver o si queremos hacer esta segunda plática, ya al final les mostraré, porque empecé a hacer la plática y dije, más, mucha información y no quiero que estemos aquí hasta las 9 de la noche, pero sí que quiero que se lleven esta primera parte, que son recomendaciones de cuidado, y la segunda parte ya son recomendaciones específicas de técnicas. Entonces, que también he leído, he visto que son de gran utilidad. Pero vamos a la primera parte, que son los tips y recomendaciones para cada uno de ustedes. Bueno, el cuidar y el cuidarse. También, por favor, si en algún momento ven que el audio se me está bajando o si se pierde, pues por favor háganmelo saber para que yo pueda checar los detalles técnicos. Bueno, el cuidar y el cuidarse. Entonces, permítanme, por favor. Ah, bueno, el cuidar y el cuidarse. El ejercicio de cuidar se podría definir como aquel comportamiento y acciones que incluyen conocimiento, valores, habilidades y actividades emprendidas en el sentido de mantener o mejorar el proceso de vivir o morir. Sencillo, poner todas tus habilidades técnicas y blandas al servicio de otra persona. Eso es el cuidar y específicamente en el sentido completo. El todo lo que sabes, todo lo que conoces, ponerlo al servicio de otra persona. Bueno,
Hay tres puntos muy importantes en relación con el cuidar y el cuidarse. Número uno, conocer que las circunstancias, los métodos y técnicas para cuidar adecuadamente ayudan y facilitarán el cuidado de otra persona. Lo que yo siempre recomiendo cuando empieza una persona a cuidar es infórmate. Infórmate no solamente de la enfermedad, sino cómo está o conoce también el proceso de envejecimiento de una persona. Empiezas a ver cambios, ok, hay muchos que son normales. ¿Quieres prepararte a lo que vendrá? Como cualquiera. Empieza a preguntar, empieza a leer. Hay mucha información alrededor de cómo cuidar a otra persona. Entonces, si conoces las técnicas adecuadas de cómo alimentar, de cómo bañar, sobre todo si tú eres el cuidador y no tienes a una persona profesional, facilitarán los cuidados. Entonces, ¿por qué? Porque puedes evitar mover de manera incorrecta a la persona y lastimarte la espalda. Puedes aprender a bañar bien a la persona si está en cama. Entonces, no te volverás experto, pero sí vas a aprender aquellas técnicas que dices, esto me puede ayudar o esto lo puedo adaptar a mi manera para que sea mucho más fácil. Infórmate. Esa es la primera recomendación en el sentido amplio de cuidar. El segundo, lo ideal, yo siempre voy a recomendar que permanezcan en casa. ¿Por qué? Por el involucramiento que tiene la familia en el cuidado. Y no necesariamente todos tienen que tomar un rol de cuidador. Muchas veces la familia puede dividirse responsabilidades que ya vamos a platicar más adelante para el cuidado de la persona. No es mala la institucionalización, para nada es mala el llevar una persona a una residencia geriátrica, pero hasta en la elección de una residencia geriátrica hay recomendaciones. Tan sencillo, ¿estás cerca de tu casa? Con saber que está cerca de tu casa, ahí ya hay un elemento que implica que puedes irlo a visitar constantemente. Pero si escoges una residencia geriátrica que está a media hora de tu casa o a 45 minutos, obviamente considerando los tiempos entre el trabajo, la familia, pues vas a disminuir muchas veces la visita a tu familiar. Entonces, escoge a un lugar cercano y en su defecto, haz todas las preguntas que te permitan un acceso continuo. ¿Puedo visitarlo todos los días? ¿Puedo llamarlo todos los días? Entonces, con estas recomendaciones, desde un principio se vuelve una opción correcta, una institucionalización. Pero simplemente si estás buscando un lugar económico para dejar a la persona y cuando llegas hay 300 abuelitos en donde cuatro enfermeros, pues ahí, desde ahí estás viendo ciertos insights que no son los correctos. Pero no es malo, para nada, siempre y cuando el involucramiento de la familia en una residencia geriátrica se dé diferente, pero continuo. Entonces, aunque yo en mi recomendación, en la medida posible que pueda quedarse en casa, hágalo. Aunque a veces hayan tiempos en donde esté en casa de unos hijos, luego se vaya a casa de alguna otra, de otro familiar, no importa. Al final son lugares que la persona conoce y pues en donde se siente el amor o la compañía de personas que él reconoce y que sabe como suyos. Y también, pues el último, el cuidador o la cuidadora no necesariamente tiene que ser un familiar. Puede ser un amigo, una persona próxima, puede ser cualquier persona que tome el rol o que decida por sí mismo tomar la responsabilidad del cuidado de otra persona. No necesariamente tiene que ser alguien consanguíneo. Muchas veces he visto que quien termina cuidando es el yerno o la nuera o el sobrino o un amigo. ¿Por qué? Por lo que platicamos. Hay personas que deciden cuidar porque se sienten con las competencias y con la vocación de cuidar a otras personas. Lo vamos a platicar más adelante, pero es muy válido el decir, yo no puedo. Pues continuando, las primeras recomendaciones. Váyanme platicando también en el chat si tienen dudas o pues bueno, sobre todo, de dónde nos visitan y bienvenido a cada uno de los que nos están escuchando. El cuidado de las personas dependientes. Eso es como empieza a ver. La primera recomendación. La ayuda no debe delimitarse a actividades que la persona cuidado no pueda realizar por sí misma. Eh, ¿Qué es esto? Dale la mayor independencia que sea posible. Si puede ayudar, o sea, a contar frijoles, que lo haga. Si le puede ayudar en escoger su ropa, que lo haga. Si puede ayudar en tender la ropa lavada, que lo haga. Si puede ayudar en poner los platos de la mesa, que lo haga. Lo más importante en una persona es que en la medida posible sea independiente. A veces estamos muy acostumbrados a que con tal de hacerlo rápido o con tal de
que no nos moleste o de evitar el estrés, hacemos todo nosotros. Y pues obviamente esas actividades de la vida diaria que está acostumbrado a hacer, las va olvidando porque no hay un proceso continuo de hacerlo o de realizarlo. Y sobre todo ese sentimiento de sentirse tristemente la palabra inútil, pues inconscientemente se los estás promoviendo o creciendo porque no le das la oportunidad de hacer actividades básicas. Y entiendo que a veces por el deterioro, las limitaciones físicas, ya no va a ser lo mismo que hacía antes. Pero en la medida posible, involúcralo, deja que participe, hazlo independiente en aquellas cosas que no representen un riesgo o que en algún momento pueda seguir haciendo dentro de las limitaciones físicas y mentales que él pueda hacer. Mantener su privacidad física y mental, ¿qué es esto? Pues en la medida posible que tenga su cuarto solo, que tenga un cuarto con sus cosas, que también en la privacidad esté supervisándolo si esté bañándose, pero que se bañe solo, que se vista solo. Muchas veces me ha pasado que con este tema de que no le pase nada o en el tema de aprehensión ponemos cámaras hasta en su cuarto, hasta en su baño. Es bueno. O sea, cuando hay un proceso ya de deterioro que implica mucho riesgo y necesitas una supervisión 24/7. Pero en la medida posible que todavía esté independiente, mantén también independiente su privacidad. No olvidemos que son los seres humanos, que muchas veces, aunque hay un deterioro físico, no, hay una lucidez mental y pues ellos se pueden dar cuenta esta pérdida de independencia y por supuesto que afecta anímicamente y lo que hay que buscar es también pues que no se depriman. Porque no olvidemos, todas estas recomendaciones, aunque están dirigidas al cuidado de ellos, o sea, al cuidado de nuestros familiares o al cuidado de nuestra persona dependiente, si los vamos entendiendo y aplicando, se va a hacer mucho más fácil el cuidado y al hacerlo más fácil, pues también en nuestra vida como cuidador se hace más fácil. A veces complicamos cosas que creemos que estamos haciendo de manera correcta y vemos que cada día se hace más estresante el cuidado. ¿Por qué? Porque nos volvemos más aprensivos, porque volvemos más dependiente a la persona. Entonces, hagamos conciencias de estas recomendaciones que podamos aplicar en la vida del cuidado y que sea un círculo en donde la calidad de vida de nuestro familiar también se relacione con la calidad de vida que queremos nosotros tener como cuidadores. ¿Qué más? También que tome sus propias decisiones, incluso la iniciativa, que asuma responsabilidades. ¿Qué quiere comer? Les comentaba, cómo quiere vestirse, o si es un día en el que sale la familia a visitar lugares, ¿a dónde le gustaría a él? ¿Alguna heladería, algún lugar para comer? O sea, porque muchas veces tienen recuerdos específicos de lugares o situaciones que les generan mucha felicidad y les gusta volver, aunque sea 30 veces a la lonchería que toda la vida ha comido y aunque coma 3 pedacitos de pollo, lo va a comer con todo el gusto porque le recuerda y le genera felicidad. Entonces, hagámoslo partícipe en este tipo de decisión. Favorece autoestima, bueno, darle tiempo necesario para que pueda realizar. Muchas veces en lo apresurado que nuestra vida queremos que nuestra familiar esté haciendo todo de manera muy rápida. O sea, vístete ya, come ya, báñate ya. Entonces, la pobre persona, hasta nosotros si nos apura, nos genera molestia, nos genera estrés, porque cada uno tiene su tiempo. Y hay personas que disfrutan bañarse lentamente porque la disfrutan el baño. Hay personas que les gusta comer lentamente porque disfrutan la comida. Entonces, tampoco en una medida que pueda tardar 4 horas, que pueda tardar, porque obviamente muchas veces se entiende que hay actividades que hay que acompañarlo o que hay que supervisarlo, pero medir cuáles son los tiempos correctos en donde él pueda hacer las actividades de manera correcta, de manera bien, y pues que lo disfrute y que lo haga él o ella. Entonces, favorecer su autoestima, o sea, en los pequeños éxitos. Sí, hay cosas que a veces pensamos que son muy sencillas para nosotros o para el ser humano, como caminar o hacer ejercicio o terminar la comida o tomar sus medicamentos o participar en alguna actividad que los hacemos de una manera tan normal, los que estamos 100% bien o en una etapa joven, una etapa adulto joven, que pensamos que ni hay que premiarlos porque es lo normal.
Pero pensemos en una persona con un deterioro o con ya un que tiene 90 años o que tiene ya algunas limitaciones que se vuelven complicadas para hacer. Entonces, si lo logra hacer, felicítenlo. O sea, ¿y cómo lo pueden felicitar? A veces un abrazo, a veces un beso en la frente, a veces una sonrisa. A veces, no olvidemos que muchas veces en el deterioro cognitivo ya no hay tal vez un entendimiento de las palabras o porque no escucha o porque ya no comprende al 100% lo que les estás diciendo, pero el lenguaje no verbal del amor es para todos. O sea, una sonrisa, una mirada de ternura o un abrazo, cualquiera lo entiende. Lo último, no olvidemos que lo último que se olvida en un deterioro cognitivo es el afecto, las palabras afectivas. O sea, podrán no entender lo que les dices, pero nunca van a olvidar el cómo los hiciste sentir. Entonces, y pues bueno, favorece autoestima, elógialo cuando haga bien. Y si tienes en la parte de proporcionarle o enseñarle a ayudar las ayudas técnicas, que son el bastón, la andadera, eh, también, por ejemplo, la silla de ruedas, si en algún momento vas a integrar a su vida diaria este tipo de dispositivos, enséñales a usarlos, porque muchas veces hay un rechazo hacia ellos porque no saben utilizarlo. O sea, porque no saben cuál va a ser la utilidad que va a tener en sus vidas. Por ejemplo, al utilizar un andado, o sea, una andadera, muchas veces va a darles esa oportunidad de seguir caminando con una ayuda técnica a que estar en una silla de ruedas en donde alguien los lleve. Entonces, explíquenselo. Y si ustedes no saben cómo se usa de manera correcta, ya sea que pregunten en dónde compraron o directamente la magia del internet, siempre hay videos que te dicen el cómo utilizarlo, cómo integrarlo a la vida diaria de nuestros familiares. La siguiente, la comunicación. Esto es como muy importante en nuestros familiares o la persona que cuidamos. Muchas veces no entendemos que no es lo mismo hablar que comunicar, no es lo mismo oír que escuchar. Y el diálogo correcto con una persona que ya tiene ya sea limitaciones auditivas o limitaciones cognitivas, pues es muy importante porque a veces, no sé, es que ya te lo dije y se lo repites y le gritas. Y yo lo veía muchas veces con mi abuelita, no sabía comunicarme con ella, entonces le daba indicaciones que le eran difíciles comprender o en su momento mi lenguaje se volvía rudo porque transmitía en mi lenguaje frustración, mi enojo, porque no quería comer o porque no quería bañarse. Entonces hay que saber cuándo comunicarnos y cómo comunicarnos. Y esto aplica en una relación, ya sea con tu pareja, con tu esposo, con tus hijos o con otra persona. Al final, la comunicación es muy importante para que se dé un diálogo y en la medida posible lo que nosotros queremos transmitir o queremos que haga la otra persona se realice. Entonces, porque mucho del estrés y la frustración que se da es que no hace lo que le estoy pidiendo, es que no me entiende. Y en esta base de no entender, la pregunta es, ¿no te está entendiendo o tú no te estás explicando de manera correcta? Entonces, hagamos conciencia. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les hago en relación con ello, que ayudarán mucho en su vida diaria como cuidadores y que he visto que con mis pacientes me platican qué les funciona, no les funciona? Que acuérdense que esta plática es mucho en lo que yo he vivido como externa a todas estas situaciones. Uno, elige el momento adecuado para hablar y en un ambiente tranquilo. No sirve de nada que estés hablando con una persona y sobre todo con algún deterioro o con alguna limitación auditiva cuando hay ruido o en un lugar abierto en donde hay muchas personas porque está estresado o porque no escucha o porque hay muchos elementos visuales que lo están distrayendo. Escoge un momento tranquilo, sobre todo si va a ser una plática importante en donde necesitas que siga indicaciones específicas, ya sea para un tratamiento eh, próximo que va a tener, o para la hora del baño que necesitas cooperación, o para la hora de la comida. De hecho, van a ver que en muchas de mis recomendaciones es explícale, explícale lo que necesitas de una manera detallada. No simplemente, por ejemplo, en el baño, lo vamos a ver, no simplemente le digas, es hora del baño. No,
cuando se esté bañando o cuando tú lo estés ayudando a bañar, explícale paso por paso lo que le vas a hacer. Te voy a alzar la mano, te voy a pasar aquí la toalla, te voy a jabonar. Pareciera muy tonto, pero en las explicaciones mucho más concretas y transparentes y amplias, la persona va entendiendo el por qué le alzas la mano, el por qué le pasas el jabón o por qué le pasas. Entonces es muy importante el momento adecuado y en un ambiente tranquilo. Cuando empieza por parte de la persona el hablar, escúchalo atentamente y muestra interés. O sea, ¿cuántas veces hemos ido a ver, estamos hablando con nuestro familiar y simplemente como es la información número 20 que nos dice, simplemente vamos y sí, sí, abuelito. Y sí, claro que sí, cuéntame más. Y realmente le está hablando una pared. Comprendemos que al final una comunicación se trata de hablar con una persona, sobre todo si es una persona eh, con necesidades especiales o con limitaciones, pues muchas veces necesita que también en su comunicación haya afecto y amor. Entonces, ya sea que la vida te lo dé 2 días, 10 años, bueno, el tiempo que te le dé la vida, escúchalo. O sea, y sobre todo muchas veces eh, cuando hay un deterioro, a veces muchas veces no te habla explícitamente de lo que quiere, pero a través de la gesticulación de su cara podemos ver lo que quiere, ya sea molestia, ya sea felicidad. Te puede estar balbuceando, pero en su gesticulación y su lenguaje no verbal, si lo sabemos escuchar con interés y atentamente, podemos entender realmente qué quiere y hasta adelantarnos a aquella información que nos está dando. Apréndanlo a escuchar, apréndanlo a ver, denle atención a sus palabras y a lo que él te quiere decir. Detectar cuál es su estado emocional, cuáles son sus necesidades, es lo que platicamos. Muchas veces no te lo dicen palabra, pero te lo dicen los gestos. Está molesto, está feliz, está preocupado. Mil veces me ha pasado que platicar con familiares en donde te dicen, no, es que nunca se queja. O sea, no hay manera, no se queja del dolor, no se queja de molestia, pero viéndolo en sus gestos, interpreté que le molesta la presencia de esta persona. O viéndolo, me di cuenta que le molesta, le duele muchísimo, tenía dolor cada vez que orinaba. No lo decía, pero con el lenguaje no verbal pude interpretar que algo le estaba sucediendo. Entonces, las emociones no necesariamente a veces se dicen, sino se transmiten con gestos y con gesticulaciones y con ademanes también. Utiliza un lenguaje sencillo, indicaciones sencillas. Quieres algo de manera casi así como monosílabo, o 2 o 3 palabras. No le des toda una indicación porque no te va a comprender todo. Necesito que hagas esto. Necesito que respondas esto. O sea, preguntas muy sencillas para entendimientos sencillos y respuestas breves. Obviamente también utiliza un tono amable y sonriente. O sea, si tú llegas molesto como cualquier comunicación, es normal que la primera reacción de una persona pues sea instintivamente también ponerte a la defensiva. Tú me contestas grosero, yo te contesto grosero. Entonces, tú estás feliz, pues yo le bajo y me pongo a un nivel también feliz porque no lo siento la agresión. Entonces, utiliza un tono amable y sonriente. Respeta el tiempo que la persona necesita para aprender lo que decimos y pueda responder. Al final, tanto como les comentamos, el tiempo es importante. Entonces, porque muchas veces pierde ciertas capacidades para comprender, ciertas capacidades para comunicarse, ciertas capacidades para realizar. Entonces, el tiempo que tú le puedes dar a que entienda, comprenda y lo haga es muy importante. Y pues, como también comentan cuando tienes que comunicarte con un niño o con una persona que requiere cierta comprensión, velo a los ojos. O sea, siéntate a su nivel, a la misma altura, mírala a los ojos, entonces, para poderte comunicar. O sea, cuando tú te pones en un nivel mucho mayor, a veces siempre hay un tema de agresión. Si la persona está acostada, siéntate a nivel de la cama. Entonces, si la persona está sentada, siéntate a nivel de la persona para que directamente puedas verlos a los ojos y también puedas entender las emociones. O sea, porque cuando estamos en un plano más alto,
a veces nuestra percepción cambia. Y si hay un deterioro físico cognitivo, mantén contacto físico y visual, transmite afecto al hablar y escucha de forma activa, lo que les comentaba. O sea, mostrando interés y atención a lo que él te quiere decir. Estas son mis recomendaciones como en el tema de comunicación. Me gustaría que me vayan comentando también que si tienen alguna duda, si también como siempre desde donde nos están escuchando, saludo de manera muy afectuosa a los Vitalitos, a los colaboradores de Vitality y sobre todo también a los que siempre se nos unen a todas las pláticas. Ahí me dirán o me darán su voto de confianza si les gustó o no. Es la primera vez que yo doy una plática directamente sola. Entonces, pues siempre hay sus nervios, pero les doy esta plática con mucho amor para cada uno de ustedes. Vámonos con la siguiente. ¿Qué es lo que debe de aprender la persona cuidadora? No son derechos específicamente, pero sí son aprendizajes como muy puntuales que van a ayudar en el momento de ir cuidando a una persona. ¿Qué tal, doña Gloria? Un abrazo, un enorme hasta la Ciudad de México. Usted siempre está en nuestras pláticas y así que valoro muchísimo su voto de confianza y que nos esté escuchando. Pues como siempre, esto lo hago con todo amor, ya sea yo con un experto, pero ahorita no me pongo la capa de experto porque no la soy, pero pues, que mis algunos años de estar de cerca con personas mayores y con sus familiares pueda transmitirles un poco. Pues bueno, la siguiente, la persona cuidadora que debe de aprender. Esto siempre lo voy a decir, aprender a pedir ayuda. Qué importante se vuelve el pedir ayuda. Y no necesariamente es ayuda de socorro y ponerte paniqueada y correr a todos lados y no saber qué hacer. O sea, el pedir ayuda inicia con a otros familiares y amigos. El no puedo más. O sea, estoy cansada, necesito ayuda, necesito tiempo, mi pelo llevo 10 meses que no me lo arreglo, o sea, hay meses que no me baño de manera tranquila más de 2 horas. No sé, la última película que vi fue el de 1999, o sea, es válido decir, ya no puedo. Y no significa que vas a dejar de cuidar, sino que es el momento en donde los demás miembros de la familia tienen que escucharlo y decir, ok, ¿cómo te ayudamos? Pero si tú no dices necesito ayuda, pues todos van a creer que, pues va muy bien. Y no se pinta el pelo porque no quiere, no porque no tiene ni media hora para ir al salón, ¿no? O sea, lo estética. Entonces, no supongamos que los demás saben de nuestras necesidades. No supongamos que los demás saben que ya tenemos estrés, ansiedad, problemas de memoria, de concentración. Los demás no están en nuestro cuerpo. Entonces, si no sabemos pedir ayuda e involucrar a nuestros familiares, no esperemos que los demás nos escuchen. Y no es válido, y no es malo pedir ayuda. Al contrario, en el pedir está el dar. Entonces, pide ayuda de forma clara y expresa. Necesito ayuda porque me siento así. Necesito ayuda porque no sé hacer esto. Necesito ayuda y tanto familiares, amigos, como abajo lo estoy diciendo, es válido ya pedir ayuda a nivel profesional, es válido pedir ayuda a instituciones como por ejemplo no necesariamente a una institución geriátrica, sino instituciones de salud, o sea, en donde ya necesitamos un psicólogo, ya necesitamos grupos de apoyo, ya necesitamos personas profesionales que en algún momento puedan venir a socorrernos en cosas, en tiempo, en información, en técnicas, que definitivamente nosotros no tenemos los skills o simplemente no se nos dan. Nosotros como agencia muchas veces entramos a cuidar a familiares un día y that's all. Y ese día nuestro cuidador, o sea, la cuidadora primaria sabe que ese día es para ir al súper, es para agarrar citas médicas, es para visitar a otros amigos, otros familiares, y lo que nosotros le pedimos es, no sirve de nada que estés con nosotros, al lado de nosotros en ese día que es tu día libre. Entonces, si nosotros venimos a ayudar, nos ayúdate dándote esa tranquilidad de que aunque sé y estoy consciente que hay muchas veces un tema de codependencia emocional. Llevamos tantos años cuidándola, o es nuestro papá, o es nuestra mamá, o nuestro esposo, que no sabemos que hay un tema en el que nadie lo cuida como yo. Por supuesto, nunca nadie va a cuidarlo como tú estás acostumbrado.
Pero aquí, cuando entra un profesional o cuando entra un amigo o cuando entra otro familiar a ayudarnos, nuestro rol cambia. No es que sigamos siendo soldados, los operativos, pero nuestro rol cambia estratega, a los que supervisan. Y si necesitas escribir de pe a pa, de uno 2 3 4 toda la rutina para que tú puedas tener la tranquilidad de que se le está dando a la persona en el tiempo, forma y modo en como a ti te gusta, hazlo. Así no hay ningún problema. Danos las herramientas. Nosotros ayudaremos a adaptarnos, colaboraremos a adaptarnos como a ti te gusta, pero no sirve de nada que estemos para ayudar y que tú estés al lado viendo cómo lo hacemos. Porque pues la idea es que esos días descanses, esos días estés en tu cuarto, ese día estés viendo tele, para que puedas recuperarte, agarrar las fuerzas anímicas y físicas, porque al día siguiente tú entras o al determinado tiempo tú entras. Entonces, organiza los tiempos de todos los miembros de la familia y ser más efectivos en el cuidado. ¿Qué es esto? Los roles que juega cada miembro de la familia. Hay personas que van a tomar el tiempo, el rol de comprar medicamentos, de ir al súper, de el cuidado del domingo, el cuidado de 2 horas, el cuidado, el rol del proveedor económico. Involucra a todos los miembros de la familia de alguna manera. Y no necesariamente en el tiempo de estar con el familiar, pero en el tiempo de hacer algo relacionado con el cuidado del familiar. Entonces, porque muchas veces tú eres todólogo y tu tiempo está en el cuidar, en el comprar, en el hacer, en el cocinar. Entonces, la persona tal vez su tiempo no va a estar destinado en el cuidar a la persona, pero sí su tiempo va a estar destinado en ir a hacer el súper. Su tiempo va a estar destinado en hacer los pagos. Su tiempo va a estar destinado en pagar, en comprar los medicamentos. Tal vez él va a destinar 3 horas a la semana y tú 40, pero esas 3 horas tal vez te van a permitir que estés más tranquilas en las actividades que te tocaron a ti y te deslindes de esas responsabilidades y pues sobre todo integras en una responsabilidad a todos los miembros, porque muchas veces es, ok, tú también eres hijo, o sea, es tu hermano, también recibe el cuidado de tus papás, tú también eres familiar, tú también recibiste apoyo, tú también vives en la casa. Y no olvidemos, sobre todo también en el rol de los nietos o el rol de los de familiares más chicos, que sobre todo que dicen es que ¿por qué involucro a mi hijo? Porque acuérdate que del ejemplo muchas veces aprenden. Ellos no van a estar exentos de que en algún momento te tengan que cuidar a ti. Entonces, si desde chicos se van involucrando de alguna manera en el cuidado del familiar, cuando les toque a ellos tomar un rol, ya no lo van a ver como algo ajeno, lo van a ver como algo que en su momento aprendieron de ti. Entonces, involúcralos hasta la hora de estar con el abuelo y tiempo de valor. Van a ver una película, van a ver a platicarle de cómo te fue en la escuela, o sea, eso va a ser su tiempo de convivio con mi abuelo, con mi abuela, con tu papá, con tu mamá, y es tiempo en el que tú sabes que mientras están los nietos, pues tal vez tú te estás bañando. Entonces, aprende a pedir ayuda, eso es como muy importante. También aprender hábitos saludables. El dormir de 7 a 8 horas a veces se vuelve muy difícil de decir, ¿no? Es que es imposible. Bueno, en la medida posible. Porque acuérdense que hay un tiempo de regeneración de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. No conozco mucho del tema, pero sí te dice que si empiezas a dormir 3, 4 horas, obviamente hay un mayor, las enfermedades no se curan, te empiezas a enfermar emocionalmente, mentalmente, porque pues tu cuerpo no se regenera. Entonces, en la medida posible, duerme 7, 8 horas. O sea, y vamos a hablar más adelante de la importancia de establecer hábitos y rutinas en nuestros familiares que nos permitan que hay cierto horario en el que se duerme, cierto horario en el que toma siestas, cierto horario en el que se despierta y que nos permita a nosotros, en la medida posible, de dormir 7, 8 horas. Si necesitas tomar algo, acércate a tomar tés, acércate a tomar cosas que no se vuelvan dependientes a nuestro cuerpo, porque es lo que les comentaba. Fallece la persona y nosotros no podemos dormir 3 o 4 horas, aunque ya tengamos el tiempo del mundo para dormir, ya estamos tan acostumbrados a tomar medicamentos que si no los tomamos, no dormimos 7, 8 horas. Y si no los tomamos, estamos despiertos, nos dormimos a las 3 de la mañana, nos despertamos a las 5,
y se vuelve un caos nuestro hábito de sueño. Antes de acostarte, trata de realizar una actividad relajante que limite tensión. Escucha música o ve algo que te distraiga o lee un libro. No pongas actividades que sean estresantes porque obviamente lo que platicamos, inevitablemente decir que el cuidado de una persona no es estresante. Entonces, si adicionalmente le metes actividades que te estresan antes de dormir, pues no vas a dormir, te va a dar insomnio y te vas a levantar 3 veces más estresado. Entonces, trata de relajarte de alguna manera. Encuentra momentos para ti en el descansar, por eso la importancia de involucrar a otras personas, lo que les decía, aunque sea 1 o 2 horas que haya un miembro de la familia, que sepas que esa es hora de su cuidado, pues tú en ese momento báñate tranquilamente, tómate una siesta, ponte a leer un libro, o sea, algo que sea un momento de relajarte para ti, de desconectarte. Entonces, o te vas a caminar al parque o momento de la iglesia, si eres una persona religiosa, cualquier actividad que se relacione con descansar, con desconectarte de lo que consume el mayor tiempo de tu vida. Mantén aficiones, amistades, salir de casa y practica ejercicio regularmente. Todas estas actividades alimentan tu cuerpo, alimentan tu mente y alimentan tu alma. Entonces, ¿cuántas veces me ha tocado platicar con familiares que me dicen, hace rato que no salgo con mis amigas, hace rato no hago, bueno, ejercicio, ni sé cómo se hace, eh, me gustaba tejer, hace años que no lo haga, me gustaba ir al cine, hace años que no veo una película. Entonces, toda la vida de esta persona, de la persona que cuidamos, pasa por encima de nosotros. Entonces, llega a fallecer esta persona, ya podemos darle tiempo a nosotros, pero como dejamos de hacerlo, ya no lo sabemos. Y ahora, ¿cómo empezamos? ¿Y cómo retomo las actividades, el tiempo, mi tiempo y lo que me gustaba? No es que no se va a poder, porque es completamente válido retomar proyectos, pero no va a ser fácil, porque es comenzar desde cero algo que durante mucho tiempo dejaste. Pero si durante todo el tiempo de cuidado lo haces en menor grado o en pequeña escala, pues cuando decidas tomarlo al 100%, pues no es algo ajeno a ti. Tal vez si antes salías a desayunar todos los días con tus amigas o 3 veces a la semana, lo hagas una vez al mes. Pero cuando decidas retomar actividades de visitar a tus amigas, pues bueno, poco a poco te vas integrando de nuevo a las actividades. No olvides que también nos alimenta el hacer cosas que nos den alegría, que nos den satisfacción, que hagan y construyan nuestra identidad. Entonces, y pues bueno, cuidar lo que comemos y a la hora en la que comemos. Muchas veces me toca hablar con familiares en donde ya ni tienen hora de comida, comen lo que pueden en ese momento y sobre todo estás hablando con ellos y te dicen, bueno, soy diabética, soy hipertensa, o sea, tengo problemas en el riñón. Lo primero que te dicen es que te cuides tus hábitos alimenticios y es lo primero que dejas de hacer porque tu justificación es, no tengo tiempo. No, o sea, olvídelo. Entonces, pues bueno, ahí está la pregunta de no te preguntes o no tengas la respuesta del por qué te sientes mal y por qué tu diabetes, por qué tu hipertensión y por qué tus problemas de hígado graso están al tope, si desde un principio en las cosas más básicas, que es el dormir, que es el hacer ejercicio, tus hábitos saludables de sueño y de alimentación, no las tienes al 100. Entonces, continuamos. ¿Qué debe también aprender la persona? O sea, Manuel, sí, o sea, has aprendido que es necesario hablar de forma positiva, no darles el no. Ejemplo, evitar decir él no puede y decir sí, completamente de acuerdo, Manuel. El hablarle de manera positiva. Y es lo que platicábamos, en las pequeñas actividades o que hace la persona, aprémelo. O sea, reconozcan su esfuerzo. Muy bien. Eh, en este caso, Manuel, voy a decir el nombre de tu paciente. Muy bien, don Aurelio. Le das una palmadita. Estoy orgulloso de usted. Ya vio que sí se pudo. Ah, claro que sí puede. Y en algún momento hasta dentro de estas actividades negociar. Mire, no vamos poco a poco en hacer estas actividades. Si son 10 repeticiones, hágame 8. Si son comer todo un plato, eso de 3/4 partes. Y ya vas negociando para que hagas estas actividades y en esos pequeños logros los vas reconociendo, porque es lo que platicamos. En la comunicación
hacerlo de forma positiva y hacerlo de forma amorosa y afectiva, transmite no necesariamente la frase, sino lo que le estás queriendo hacer sentir, que muchas veces es el lenguaje del amor. Entonces, vayamos también con la parte de organizar el tiempo. Ok, ¿qué debe de aprender la persona? Organiza el tiempo. Hacer lista de las tareas realizadas a lo largo del día. Me ha tocado ver, y aquí Manuel no me mentirá, no me dejará mentir, la importancia de llevar una rutina del cuidado de tu familiar. ¿Por qué? Porque te permite, ya sea como cuidador profesional o no profesional, saber abarcar todas las actividades de nuestro familiar. Y es desde actividades de alimentación, actividades de higiene, actividades recreativas, actividades físicas. Entonces, porque muchas veces pasa de que, chin, hoy no salió al parque, sí, o sea, entonces, hoy no se le rasuró, pero cuando llevamos una lista de actividades que para nosotros es importante, pues podemos ser más fácil en, check-in, o sea, hoy sí, y a veces hasta en nuestra rutina misma, estamos tan acostumbrados a llevar ciertas actividades que ya se nos olvidan si la hicimos o no, entonces, pues la hice hoy, creo que sí, pero realmente no la hiciste hoy. Tienes una rutina que no la tienes escrita, simplemente la haces mentalmente, que según la hiciste tú hoy, pero no, la hiciste ayer. Entonces, hacer las tareas realizadas a lo largo del día. Clasificar las tareas en orden de prioridades. Hay momentos también estas tareas hacerlas en orden de importancia, porque tal vez hay días en que tú como cuidador vas a tener llena la agenda, porque también tienes actividades con tu pareja, también tienes actividades con tus hijos, y tendrás tal vez que restringir ciertas actividades que hacer con tu cuidador, o con tu familiar. Entonces, tal vez ese día no salga al parque, pero sí completaste las más importantes, son alimentación, higiene, medicamentos y actividad física. Son las más importantes. Pero tal vez la salida del parque, pues ese día no es tan importante, entonces pues la puedas restringir. Entonces, al dar una rutina y darle importancia, o sea, y darle un orden de prioridad, pues te va a permitir que lleves un control, que aunque es difícil tener un control al 100, con una persona que cuidamos, en la medida posible busquemos tener un control, porque eso implica que también llevemos un control en nuestras vidas y en las actividades que se relacionan con cuidar a otra persona. Es- y otra, poner la cantidad de ayuda prestada y demandada. ¿Qué es esto? Pues limita la cantidad de ayuda prestada y demandada muchas veces se vuelve estamos, nos volvemos tan cubriendo las necesidades de nuestro familiar, que ya se vuelve un tema de que para todo nos pide ayuda. O sea, hasta para moverse, para vestirse, y hay cosas que les platicaba. Hay actividades que la persona puede hacer sola, que simplemente se vuelve ya un tema o de flojeritis, o de en algún momento en el que, pues es más fácil que lo haga la otra persona, entonces ya no lo hago. Hasta el pasar el control se vuelve el tráemelo, o hazlo tú, o tráeme un vaso de agua, o dame Ok, a ver, si lo puede hacer solo, permitan que la otra persona lo haga. O sea, ¿por qué? Porque al final le sigues permitiendo un nivel de independencia y le sigues dando una iniciativa para hacer las actividades que él en la medida pueda realizar. Cuidado con volvernos sus esclavos, cuidado con volvernos sus sirvientes. Hay mucha diferencia entre servilismo, en donde nos volvemos casi a tírate y pues déjame caminar encima de ti, finalmente a una actitud de servicio. Estoy para lo que me necesites, pero si lo puedes hacer tú, hazlo. Yo te voy a supervisar y te voy a apoyar, pero no lo voy a hacer por ti. Eso es como muy importante en el rol del cuidador y de la persona que cuida. Y pues fijarse tiempo de descanso entre actividades. Es válido sentarte, respirar, absorber momentos de tranquilidad. Siempre te dicen que cada determinado tiempo tengas tus 20 minutos de descanso, ya sea para el trabajo, para el cuidado de los hijos. Igual aplica para el cuidado de una persona. Date 20 minutos. 20 minutos en donde simplemente te sientes, respires, analices qué estás pasando, sobre todo si en ese momento hay una carga de estrés, si hay una carga emocional, date esos 20 minutos para entender qué estás sintiendo, para identificar tus emociones, para determinar
sentimientos y saber qué te lo está detonando, porque muchas veces está detonando algo que tú puedes manejar diferente, o sea, o cómo lo tomaste, lo que te dijeron, o algo que no depende de ti, no puedes controlar. Acuérdense que lo único que no podemos controlar, que podemos controlar, es la actitud que nosotros tomamos ante las cosas que suceden. Entonces, no podemos cambiar lo que hacen otras personas, pero sí podemos tomar nosotros, sí podemos controlar el cómo nos afecta. Entonces, estos momentos de descanso nos permiten hacer análisis de qué me está afectando, cómo lo estoy tomando y sobre todo en relación con otra persona, con una persona que cuidamos, quién me lo está diciendo, la persona o la enfermedad. Y cuando comprendemos esta dinámica en los momentos de descanso, nos permitan tomar otro modo. Y bueno, escucha señales de alarma de tu cuerpo, cansancio y sensación de sueño constante, aislamiento que tengas con amigos, con familiares, aumento en el consumo de medicamentos, de tabaco, palpitaciones, temblores. A ver, permítanme, me está dando el sol, entonces voy a cambiarme para que el sol no me dé directamente. Listo, ya, simplemente cambié la pantalla. De todos modos, les invito también, por favor, me encantaría que me platiquen desde dónde me están escuchando, sus recomendaciones que también ustedes han vivido y pues el cómo están sintiendo la plática o si les gustaría tener alguna recomendación adicional a la que yo estoy platicando. Y continuando con esto, escuchar las señales de alarma de nuestro cuerpo. Cansancio. También fumamos y estamos fumando el triple. Tomamos y estamos tomando el triple. Empezamos a sentir palpitaciones, temblores, dolores de espalda, cambios de humor, todo nos molesta, todo nos estresa, estamos irritables todo el tiempo, dificultad para concentrarnos, dificultades para dormir, dificultades para realizar tareas habituales. Es la forma en cómo muchas veces nuestro cuerpo nos está diciendo algo está mal. Tenemos que escucharlo. Entonces, al escuchar nuestro cuerpo es cuando vamos a saber pedir ayuda, que es la primera, o cuando vamos a buscar hacer cambios en nuestro día a día, en nuestro tiempo, con nuestra familia y con la forma en cómo nos relacionamos con nuestro cuidador. Entonces, muy importante que lo escuchemos. Y pues bueno, ir continuando. Ya vamos a ir cerrando un poquito el tema. O sea, a ver, tengo acá el sol. Ok. Ya vamos a ir cerrando un poquito el tema. Hay síntomas de codependencia que son muy importantes considerar. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo se da estos síntomas de codependencia? A ver, permítame un segundito. Ya, me sigo viendo con toda la luz. Estamos directamente a las 6, entonces es pleno horario en el que está bajando ya el sol. Pero bueno, no es tanto la importancia el cómo veo, sino que me escuchen. Entonces les pido por favor que me hagan saber si se escucha bien, que es para mí como lo más importante. Entonces, ya luego veremos si se puede mejorar el tema de la luz en las grabaciones, pero lo más importante es que me digan si se escucha bien todo lo que les estoy platicando. Entonces, pues bueno, les platicaba el síntomas de codependencia. Hay síntomas como muy visibles que hay que tomar en cuenta. Lo que les platicaba, priorizamos las necesidades de la otra persona por encima de las mías. Pérdida de relaciones, ya no tenemos amigos, ya no salimos, ya no tenemos tiempo para nosotros. Está el exceso de control. Todo el tiempo somos súper aprensivos y queremos controlar todo lo que hace y ya no le permitimos hacer nada y simplemente hasta para mover una pluma, nosotros le damos la pluma y le decimos cómo moverlo o en su efecto lo hacemos por él. ¿Para qué? Para que no le pase nada, para que no se lastime, para que... Y lo metemos en una burbuja de cristal que simplemente está ahí, pero ya no vive. O sea, entonces, porque no se vaya a enfermar, porque no le vaya... Entonces, no olvidemos
que en este tema de control o en este tema de meterlo en una burbuja pasó mucho en el tema en la época de COVID y me tocaba mucho verlo, en este miedo, en este momento de evitar que le diera COVID, dejábamos de que se relacione con otras personas. Y me tocó muchas veces hablar con personas mayores que te decía, Vero, yo prefiero mil veces que me dé COVID, pero que seguir viendo a mis nietos. Yo prefiero que me dé COVID a dejar de ir a jugar ajedrez con mis compañeros, o sea, o ir a comer esto que me gusta. Entonces, no se enfermaban de COVID, pero sí se enfermaban de depresión. Entonces hay que cuidar este tema de control, que a veces en el exceso de amor que tenemos hacia nuestros familiares, les quitamos, les damos tanto exceso de control que les quitamos realmente esa diferencia de libertad, que al final libertad también está relacionado con el amor. Entonces, minimizar o negar o no reconocer propios sentimientos, que es lo que les decía. Eh, ¿Cómo me siento? ¿Estoy molesta? ¿Estoy frustrada? No identificamos nuestras emociones o también empezamos a tener expectativas poco realistas sobre la enfermedad. Es normal cómo se comporta así. Si vemos sus cambios de constantes de humor, es normal, siempre ha sido bipolar, siempre ha sido una persona irritable. Entonces minimizamos esos cambios que se pueden dar en nuestro familiar. Entonces, a veces, muchas veces, por negación, o también por el tema de evitar también que nos genere un conflicto. Entonces, no, es normal, ni le hagan caso. Rechazar ayuda, viene alguien, nos trata de ayudar, decimos que no, porque es lo que les comentaba, nadie lo cuida como yo lo cuido, nadie lo ama como yo lo amo. No delegamos tareas, forzamos, no tenemos límites, no expresamos nuestras emociones y pues a veces hay momentos en donde salimos, en donde alguien nos dice, ven, te invito a salir, te invito a un helado, te invito al cine. Y me ha tocado muchísimo con familiares el, no tengo tiempo, me tengo que cuidar a mi familiar. No, olvídenlo, no. A ver, espérense, no pasa nada 10 minutos, 20 minutos en donde salimos, nos descansamos y regresamos. No le va a pasar nada esos 20 minutos. Pero tenemos tanta codependencia, sobre todo cuando somos, y me tocó hace poco con un familiar en donde literalmente la esposa se veía evidentemente que tenía una alta carga de estrés, frustración y de hartazgo, no porque no amara a su esposo, sino porque no sabía cómo cuidarlo, también era una persona mayor, también tenía miles de necesidades y sus propios hijos les decían, a ver, mamá, te llevo un rato con tus nietos, o sea, salte de la casa, pero había un tan alto grado de codependencia que no había manera en que la saques. Y lo que pasaba es que ella se frustraba y se molestaba, no sabía cómo manejar a su esposo, le gritaba porque no estaba hablando con el esposo, estaba hablando con la enfermedad, él se molestaba, hacía que se molestara, entonces esta codependencia en vez de ser sana se volvía súper destructiva porque los dos estaban matando mutuamente porque no se podían separar, pero tampoco vivir juntos. Entonces, hay que saber nosotros como cuidadores o como responsables o como hijos de cuidadores primarios, el identificar y el dar estas recomendaciones que pues, nos permitan que el cuidado de la persona dependiente o de nuestro familiar que tiene más necesidades se haga con una calidad eh, lo más alta posible. Entonces, hacia quien cuida y hacia el cuidador. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que yo veo? Ya nos faltan pequeñas algunas slides, es cuáles son las recomendaciones que yo les doy para evitar esta codependencia que me ha tocado ver con ciertas familiares. Entonces, ay, perdónenme. Entonces, les sigo platicando. ¿Cuáles son las recomendaciones? Busca sistemas y redes de apoyo. Hay entender que muchas veces lo que tú estás viviendo, alguien ya lo vivió. Entonces, si muchas veces por ejemplo, aquí en Mérida y seguramente en sus estados, hay organizaciones que, valga la redundancia, organizan redes de apoyo o grupos de apoyo. O sea, por ejemplo, la Asociación de Alzheimer del Sureste y seguramente hay otras asociaciones en otros estados en donde hacen un encuentro en la semana para platicar de cómo te sientes
o qué estás viviendo y que entre todos puedan compartir sus recomendaciones. Acércate a ellos, ya existe. O si no, en algún momento conoces a otra persona que lo está viviendo, reúnete con ella para específicamente, o con él, o con ellos, para específicamente hablar qué estás viviendo, cómo te funciona a ti, qué no te funciona a ti. Entonces, sobre todo si sientes que la situación se te está escapando de las manos. El apoyo, redes de apoyo, y no solamente para escuchar recomendaciones, sino para que hayan, sobre todo a veces tenemos amigos o familiares que son muy buenos para escuchar y muy buenos dando consejos. Pide ayuda. Oye, necesito hablar contigo, o sea, estoy muy estresado, o necesito hablar contigo, no sé cómo manejarlo, o necesito hablar contigo, estoy muy cansado, estoy... Entonces, y a veces el que otros nos escuchen es la mejor medicina. No nos darán las respuestas que muchas veces queremos, pero simplemente el hecho de descargar esto que tenemos en nuestro sistema, se vuelve la mejor medicina. O sea, el que sintamos que no estamos solos. Y yo lo viví, y mi mamá lo vivió, y muchos de mi gente y muchos de mis familias lo viven. Se sienten solos, sobre todo cuando están en las primeras etapas, o cuando no reciben, o son hijos únicos, o no tienen familiares que están dispuestos a ayudarlos, o simplemente ha pedido ayuda y no la recibe por sus familiares. El sentirse no solos es a veces el más grande elemento para ir rompiendo esta codependencia, porque, pues ya sabes, sobre todo en el tema de no estoy loca, ¿no? Lo que siento es normal. Entonces, cuando alguien te valida el no estás mal, es normal lo que sientes, pues es como, uff, bien. Recuerda el por qué lo cuidas, atesora los recuerdos bonitos. Muchas veces es lo que les comentaba, eh, hay momentos de frustración y hay momentos en que quieres, no sabes qué hacer. O sea, y hay momentos en donde dices, voy a tirar la toalla, ¿no? O sea, y aunque es bueno pedir ayuda, si en ti está el cuidar y hay momentos en donde vas a vivir este estrés, haz un flashback, respira en estos momentos de descanso y recuerda que esa persona que estás cuidando te cuidó, te dio amor, estuvo ahí para ti. Entonces sí que lo que estás haciendo en estos momentos es devolverle un poco de ese amor que a ti te dio. Entonces es una forma de agradecerle, es una forma de darle amor o de un lenguaje del amor. Entonces, y no necesariamente lo platicamos en el hecho de cuidar, sino puede estar en el tiempo que le das, que convives con él, en el tiempo que inviertes en ir a comprar sus medicamentos, en el tiempo que inviertes en absorber paciencia para seguir haciendo las actividades. Recuerda el por qué lo haces. O sea, y si eres profesional de la salud, o sea, te están pagando, muchas veces recuerda que hay una vocación detrás de ti del que decidiste esa carrera. Entonces, nadie te puso una pistola en tu cabeza para decirte tienes que cuidar. O sea, aunque a veces hay un tema de percepción de deber, porque estudié eso, o ya una percepción de deber porque es mi familia, o porque es mi papá, mi mamá, pues bueno, hay una razón más allá del deber, hay una razón del sentido moral, o porque lo estoy devolviendo, o porque yo escogí, porque es una forma en como yo me siento bien de seguir creciendo como persona, ¿no? Transmite los conocimientos, es lo que platicábamos. Lo que tú estás viviendo o viviste, alguien más lo está viviendo, no te calles. O sea, sobre todo, tampoco es el caso que a donde vayas estés pregonando que eres cuidador y qué haces y qué no haces, o que estés frustrado y cómo te sientes, porque a veces es cansado estar escuchando este tema de victimización. No te conviertas en víctima, no lo eres. O sea, no eres víctima, nadie te está obligando en cierto modo, tú estás escogiendo ese papel y la idea es que lo hagas de la mejor manera, pero tampoco es que estés pregonando el cómo te sientes. Pero si en algún momento identificas a una persona que está viviendo lo que tú estás viviendo, bueno, acércate, porque es lo que platicaba, muchas veces lo que quieren es ser escuchados. Entonces, el que tú identifiques, mira, yo hice esto, también me sentí así, a mí me funcionó esto, esta técnica hice, pues transmite lo que aprendiste y la persona se siente escuchado, y lo que también platicamos, el conocimiento y la información no tiene que venir de un libro, no tiene que venir de un video, no tiene que venir de internet. A veces viene de una persona que conocemos o de una persona que no conocemos. Entonces viene de la experiencia.
Entonces el principio es duro, pero sigue adelante, no te desanimes, date permiso de sentir tus emociones, ya sean positivas o negativas. Quien ha ido a terapia puede identificarlo muy bien, puede saberlo muy bien. Identifica qué sientes, por qué lo sientes, qué lo está detonando. Y ya sea positivo o negativo, es importante que lo identifiques para saber qué te está causando, si es positivo o negativo, qué te está generando esta felicidad. ¿Hizo algo mi familiar que ahorita me pone muy feliz? ¿Me dijo algo o al contrario, me pone molesto lo que dijo o cómo lo dijo? Entonces, date permiso para sentir, para identificar y para interpretar. Entonces, involucra a toda la familia para la toma de decisiones. Si necesitan hablar de algo, involucra a todos, haz una reunión y que todos participen en la toma de decisiones, sobre todo son tomas de decisiones de internamiento médico o de tratamiento o hasta de propio fallecimiento. A veces el fallecimiento es una conversación incómoda, pero necesaria. O sea, y fallecimiento se relaciona el buen morir, o sea, también en el tema cremar, no cremar. Entonces, en el tema de cuando si llegara a haber algún infarto, y sobre todo pasa con profesionales de la salud, si ustedes tienen un profesional de la salud en casa, él debe de saber o ella debe de saber qué tiene que hacer si en algún momento le da un infarto. Y nadie espera que le dé, pero nadie está exento. Nos ha tocado ver que ya hay infartos que ni se esperaban y tenían una condición cardíaca y les da. Entonces, el tener estas pláticas incómodas pero necesarias también van a evitar que en el momento puedan dar rencillas de no se platicó o no era lo que quería o no es esto. Entonces, la idea es que todos estén de acuerdo si participen en las decisiones del cuidado y del bien vivir o del bien morir de nuestro familiar. Bueno, reconoce tus esfuerzos entre tu entrega y tu amor. O sea, ¿cómo te lo puedes reconocer con pequeños logros? O sea, ¿te gusta un postre? Cómpratelo. O sea, todos los días son pequeños éxitos para ti. Ese día todo salió bien, el tratamiento está funcionando, la persona está feliz, la persona que cuidas está en buenas condiciones o su tratamiento está mejorando o cada día se está recuperando o lo ves tranquilo, lo ves feliz. Muchas veces depende del cuerpo de la otra persona, ¿no? Un tratamiento, una recuperación depende mucho de cómo se cuidó toda la persona o en su defecto el sistema inmunológico o la fortaleza del cuerpo físico del paciente. Pero también depende en mucho el cuidado que tú le das. Entonces, si la persona está tranquila, está feliz, el tratamiento va bien, todo está tranquilo o en orden en lo que se puede, es gracias a ti, gracias a los miembros de la familia que se están involucrando. Entonces, ese esfuerzo, ¿cómo te lo puedes recompensar? Date esos momentos de descanso, compra ese postre que te gusta, date ese momento para ti, o sea, tómate tiempo. Esa es la mejor forma en cómo te puedes reconocer tu esfuerzo. O sea, también es válido porque estás haciendo una tarea que nadie te enseñó, que es bien difícil, que es bien demandante y pues lo estás haciendo bien. Entonces, no hay esfuerzo pequeño, es simplemente cualquier esfuerzo, tamaño porque sea, reconócetelo. Entonces, no te sientas culpable por sentir, por no querer, por no saber. A ver, perdónenme, aquí está. Ya estaba leyendo, aquí está lo que les platicaba de las recomendaciones, es que vi que no se cambió, pero es lo que les platicaba, busca redes de apoyo, date permiso de sentir, reconoce tu esfuerzo, tómate tiempo, transmite tus conocimientos, es lo que les platicaba, y pues las otras, no te sientas culpable por sentir, por no querer, por no saber, por no querer tiempo, o sea, por pedir ayuda, no te sientas culpable por lo que te sientes, no estás haciendo nada malo, al contrario, estás haciendo un gran esfuerzo y la culpabilidad lo único que nos conlleva es mayor aprensión, a sentimientos negativos, a culparte por algo, o sea, es lo que les platicaba. Lo único que podemos controlar es el cómo tomamos, la actitud que tomamos ante las cosas. Y si la actitud que tomamos es de culpa, pues cualquier cosa que hagamos, vamos a sentir que la hacemos mal. ¿Por qué? Porque pues está mal que yo no pueda cuidar a mi papá, está mal que yo no lo sepa, está mal el que, el que esté harta, está mal. Claro que no está mal.
eres humano y en el ser humano es normal sentir que a veces no damos una, es normal sentir que no puedes, es normal. Y es normal hablarlo, y está bien hablarlo. ¿Cuántas veces pasa, ya sea en el cuidado de un pequeño o en el cuidado de una persona mayor, que cuando dices, ay, no puedo, estoy cansadísima, esto no es para mí, empiezan los prejuicios. No permitas que los prejuicios marquen tu vida. O sea, cada cosa que haces es un gran esfuerzo. Entonces no te sientas culpables por lo que sientes, por lo que haces, por lo que dices. O sea, sobre todo si es a nivel consciente de estar pidiendo ayuda o de cuidar a ti mismo, no, para nada hay culpabilidad. Entonces vas a tener altas, vas a tener bajas, hay días buenos, hay días malos, pero es un día a la vez, es un día a la vez. Y al final les contaré una historia que conlleva esto, en la diferencia del hacer y no del hacer, porque también en el no hacer pasa en que, no existe. Bueno, vas a ver, la culpabilidad está cuando se les va a contar la historia más adelante, porque hay personas que no deciden ni involucrarse en el cuidado de la persona mayor, de nuestro familiar, no hacen nada. Ahora sí, fallece la persona y ahí estamos con lágrimas de cocodrilos de culpabilidad del por qué no hicimos algo. Bueno, esa es una historia que les voy a contar, pero si ustedes están aquí escuchándolo es porque están involucrados. En mayor y menor grado están involucrados en el cuidado de la persona. Ya están haciendo algo. Entonces no se sientan culpables. Hagan lo que en sus manos y en sus posibilidades como ser humano, como esposa, como esposo, como hijo, como hija, como madre, como padre. Si están haciendo lo mayor que puedan, bravo, no se sientan culpables. Busca soluciones razonables en el tema de establecer rutinas, en establecer calendarios, en tomar decisiones, en poner límites. Tiene una razón y una lógica para ti, aplícalo. Aprende a quererte a ti misma y admitir que todo lo haces es humanamente posible. No somos robots, tenemos límites en tiempo, en capacidades físicas, en capacidades mentales, en capacidades de tiempo. Entonces, el quererte a ti mismo es saber conocer nuestros límites y a saber hasta dónde podemos aplicarlos. Aprende a decir que no. Qué bonita palabra. Yo sé que es bien difícil, sobre todo en relación con nuestro familiar. Y es esto, no puedo, no quiero, no lo sé hacer. Y sobre todo no solo hacia nuestros familiares, porque a veces somos cuidadores primarios, entonces ya entienden que nosotros somos Superman, ¿no? Entonces que podemos con todo, o sea, o que somos enfermeros y podemos con todo, o enfermeras. Aprende a decir que no. O sea, entonces en este no está el hacer las cosas bien. No puede ayudar, no lo sé hacerlo como usted quiere. Me puede decir cómo le gustaría que lo haga eh, o simplemente también a nuestro propio familiar, lo que les decía, tráeme el control. Mira, no me parece el que me estés pidiendo el que traiga el control si tú puedes hacerlo. Por favor, no me grite, por favor, en el no, de una forma correcta, ayuda a que se dé una comunicación o un trabajo de mejor calidad, ¿no? O sea, no puedo o le pido que no me lo diga así. Entonces, no está mal el decir no, si se utiliza con bajo la conciencia de hacer las cosas bien o de esperar que la otra persona también eh, se relacione contigo de una manera armónica, armoniosa. No esperes a sentirte mal para cuidarte, lo platicamos. Duerme, haz ejercicio, también consume dieta balanceada, cuida tu cuerpo, escúchalo, tu mente. Y pues lo más importante, contacta con otras personas que hayan vivan un problema de salud. Redes de apoyo, amigos, conocidos, no conocidos. Muchas veces se vuelven personas muy cercanas los que están viviendo cosas similares a nosotros. Y creemos que las personas que están viviendo cosas parecidas a nosotros no están viviendo cosas como nosotros. Y a veces hablamos con ellos y te das cuenta que están sintiendo lo mismo, están viviendo lo mismo. Entonces, y pues simplemente esta plática, lo que platiqué, es lo más enriquecedora. O sea, porque se ayudan mutuamente a escuchar y se ayudan mutuamente a encontrar soluciones. Y pues bueno, ya esta es la última
slides. Eh, ya se los había comentado y en grandes rasgos. Las recomendaciones: mantén aficiones, fomenta autonomía, delega tareas, expresa emociones, mantén hábitos saludables, ten tiempo. Van a encontrar muchas de estas recomendaciones en diferentes formas, en diferentes palabras, en diferentes expresiones, pero al final llevan lo mismo: cuídate para cuidar. Entonces hay ejercicios de relajación que pueden hacer, como respirar de manera profunda, el decirte a ti mismo: estoy en calma, yo puedo hacerlo, o sea, ser también positivo contigo. Entonces, bajo estos ejercicios de relajación que seguramente pueden ver en internet, ya sea ejercicios de meditación o simplemente respirar. Estás en un momento de estrés, siéntate 5 minutos, respira, que el oxígeno llega a tu cerebro, llega a tu corazón, se irriga mejor la sangre a tu cuerpo y puedas manejar o controlar ese estrés que en ese momento te está llevando, ¿no? Te está rebasando. Entonces, porque cuando tratamos de hacer cosas con estrés, con la frustración, es cuando peor salen. Y si se trata de cuidar a otra persona con estrés, con frustración y con enojo, seguramente ustedes lo han visto. Simplemente no se dan las actividades y peor salen. Entonces, y pues bueno, estas actividades ahorita le quiero terminar la historia. Son muy cortas, realmente lo que les platicaba lo quería hacer como una anécdota de lo que yo he vivido. Les voy a mostrar la segunda parte de esta presentación, que si les gustaría, les voy a poner mi correo, me encantaría saber si les gustaría conocer un poco más. Ya en su momento yo les platicaría o trataría a un experto, pero les preparé también para esta plática otras recomendaciones ya más técnicas, pero que he visto que funcionan. Uno, hablar de nutrición. No soy nutróloga, no voy a hablar de lo que es la pirámide de nutrición, pero sí he visto que hay recomendaciones de cómo manejar la dieta o cómo o sea, poner a una persona para la hora de alimentarse, para la alimentación, qué tipos de alimentos debes de considerar para que no sea tragante, si hay poco apetito, o por ejemplo, si hay disfagia, que es este atragantamiento, qué debemos de evitar o qué debemos de buscar. Aquí les platico de esto, de los sí, de los nos, en los medicamentos que debemos de manejar, o sea, considerar la fecha de caducidad, el manejar pastilleros, el manejar un Cardex, el conocer los nombres, el llevar una buena lista de, por ejemplo, esta lista la vi una vez en un caso de un paciente que me pareció espectacular. Utilizar algo padre y algo que siempre les voy a recomendar es utilicen eh, tablas, utilicen para manejar, sobre todo, se me olvidó comentarles en la comunicación, que es que el cuarto, si es necesario, que sea un espacio en donde todo quede entendible. Por ejemplo, una pizarra para el manejo de los medicamentos, una pizarra que diga, que hable de las siguientes citas, una pizarra que hable o una pizarra que hable o una hoja en donde te diga los no para entrar a la casa, que es, por ejemplo, para entrar al cuarto. No alterar a nuestro familiar, llámalo de esta forma, evitar conflictos entre hijos si está el familiar presente, eh, mientras, mientras la comunicación hacia el familiar y hacia el cuidado sea lo más explícita, muchas veces válete de pizarrones, válete de letreros, válete de hojas impresas, bueno, cualquier tipo de herramienta que te ayude a que todo esté de la mejor manera comunicado. Porque muchas veces nuestro trabajo como cuidadores, preguntarnos a nosotros, a los cuidadores, es que consideran que ya sabemos todo, entonces ya tenemos en nuestra mente cuándo es la siguiente cita, cuándo son los medicamentos, qué actividades debe de hacer, cómo se le debe de hacer. Entonces terminamos agotado porque también somos enciclopedia andante de cómo se debe de cuidar a la persona, que sí, por supuesto lo sabemos, pero pues si la podemos facilitar este conocimiento que tenemos para transmitirlo a otras personas, a los que visitan, a nuestros hermanos, a todos los miembros de la familia, con pizarrones en el cuarto que nos ayuden a saber cuándo es siguientes citas, información que todos deben de conocer, utilicen estas herramientas, sobre todo en los medicamentos. Es muy importante que todos sepan cuál es el medicamento, cuál es la duración, cuál es la dosis, los intervalos, cuántas pastillas quedan, información en donde,
hay que comprarlo, o ya, hay que dárselo. Entonces, pues es, ¿cuál era, Vero? No, la información está. Entonces, hablamos de higiene corporal, las recomendaciones sobre cómo bañarlo, crear rutinas, respetar su intimidad. Entonces, también úlceras por presión que he visto que se dan muchos, no por un mal cuidado, sino por detalles que no se consideran a la hora de cuidarlos. Entonces, hay que evitar las úlceras de presión, la higiene postural, los temas de movilización, caídas, que eso hay que evitarlos muchos porque una caída puede cambiar la calidad de vida de una persona en un 180 grados. O sea, y también puede afectar la rutina de la vida de las personas en donde si consideramos que era complejo y difícil, una caída puede hacerlo 10 veces más complejo. Entonces, hay que evitar en todos los medios caídas porque eso implica una complejidad en la calidad de vida de la persona y en la calidad de vida del cuidado que le damos y en la calidad de vida de nosotros mismos. Entonces, alteraciones de la conducta, cuando empezamos a dar estos cambios de humor, o sea, estas discusiones sin sentido o que a veces eh, que a veces que se dan no por la persona misma o por su forma de ser o carácter, sino por la propia enfermedad. Entonces, también hice estas presentaciones, pero dije, bueno, si las meto, nunca vamos a terminar, pero si en algún momento quieren que hagamos esta plática, yo feliz de poderla compartir con ustedes, ya sea yo o llamando a un experto, que tengo muchos colaboradores que ahorita estoy viendo que están dentro de la plática, que estoy segura que saben manejar muchísimo mejor que yo. Entonces, pero pues bueno, termino esta plática comentándoles la razón del por qué abrí Vitality, por qué hice esta agencia que ha crecido mucho por el amor y por las recomendaciones que le dan, que hacen nuestros pacientes y por el amor que comparten cada uno de nuestros profesionales de la salud. Y quiero que se relaciona mucho con el cuidado de la persona. Entonces, el cuidar a una persona mayor o una persona con alguna necesidad especial, pues es bien complejo. Pero lo que siempre le digo a mis pacientes, a la razón o a mis profesionales de la salud, a mis colaboradores, es lo que hagamos o no hagamos, que esté relacionado con lo humanamente posible que podemos dar. O sea, en el momento que el entender que nadie nos los enseña ya se vuelve un reto o el no estamos preparados a esto y nos tocó cuidar a esta persona, se vuelve un reto. Pero lo más importante cuando llega el momento de decirle adiós a una persona es la tranquilidad en el corazón de decir, lo intenté. O sea, y no hay un tema de lograrlo, no. Simplemente lo intenté, hice mi mejor esfuerzo en darle una mejor calidad de vida a la persona que cuidaba, ya sea mi familiar o no es mi familiar. Aquí en mi corazón tengo toda la tranquilidad del mundo. Y les hablaba mucho del tema de culpabilidad en esta historia que quería contarles, porque me acuerdo muy bien, y de ahí nació, por el amor que le di a mis abuelos, que me tocó ver las necesidades de cuidado que tuvieron mis abuelos, eh, en el que mi tío, el hermano de mi mamá, nunca se involucró en el cuidado de mi abuela. O sea, su única responsabilidad era los domingos llevarse a mi abuela a su casa para que mi abuela esté con él. Entonces, y era el día en que mi mamá salía con mi papá, entonces para que lo pudiera, para tener su día libre. Al final, mi abuela fallece de un infarto, entonces, y cuando se entera mi mamá, se entera que murió en una residencia geriátrica, lo cual nos dimos cuenta que mi tío no llevaba a mi abuela a su casa, sino la llevaba a una residencia geriátrica. ¿Por qué? Porque se le hizo mucho más fácil. Obviamente para eso mi mamá fue completamente desgarrador, porque tanto tiempo que la cuidaba, con tanto amor, con tanto cariño, entre lo que podía, entre lo que sabía, entre lo que no sabía, pues al final lo hizo con todo el amor del mundo. Y mi tío decidió simplemente llevarlo a una residencia geriátrica y pues mi abuela falleció ahí, lo cual fue muy difícil para mi mamá. Pero nunca voy a olvidar que a esto voy, que cuando estaba el velorio, entonces mi mamá la veías, sí, llorando por el tema de haber perdido a un ser querido como cualquier persona, te duele, pero la tranquilidad que veías en su corazón era el mejor premio y entrega que se le podía dar a su esfuerzo, esa tranquilidad. En cambio, mi tío, si veías ese llanto,
de cocodrilo, de culpabilidad de lo que tuvo una oportunidad de hacer por su mamá y simplemente no lo hizo. Y no es que no supiera o es que no se le dijo, simplemente decidió no hacerlo. Entonces, no busquemos que llegue ese momento en donde nos sintamos culpables porque no lo hicimos. Que no esperemos que llegue ese momento en el que nos sintamos culpables porque ya no está, en el hubiera. No, ahorita entreguemos esos tiempo, esfuerzo dentro de las propias esfuerzos que nosotros damos, pero siempre poniendo a nosotros por delante para que podamos realmente dar un cuidado digno y de calidad, para que cuando llegue el momento de decir adiós, o ya sea porque se recuperó, o ya sea porque falleció, digamos, bueno, lo intenté y lo cuidé y me cuidé. Entonces, es un doble esfuerzo y pues ahora sí que no digan que no, dentro de lo que a mí me correspondía, lo hice bien. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado esta plática, la armé con mucho amor, con mucho cariño, tratando de que después de este momento se lleven cosas que tal vez ya sabían, cosas que tal vez necesitaban que alguien externo se los diga o información que espero puedan aplicar a su vida diaria, a sus cuidados. Y si no son cuidadores y tienen a alguien que es cuidador, le puedan transmitir todos estos datos. Empezando por el no sentirse mal, el no sentirse culpable, expresar lo que sienten, el pedir ayuda y pues evitar la codependencia, que es malo, o sea, en el sentido de dejar de vivir porque otro vive. Entonces, pues bueno, me encantaría que puedan poner sus comentarios en el chat o cómo les pareció, que les gustó, no les gustó y si alguna información y pues a las personas que se hayan conectado el día de hoy, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad de traerles un poquito de lo que soy, el por qué estoy aquí, por qué soy fundadora de Vitality, por qué soy fundadora de Alivia, por qué soy embajadora de un envejecimiento saludable, de un cuidado de calidad, porque yo lo viví, yo estuve de cerca y ahorita, aunque directamente no me toca cuidar a una persona, pues vivo a través de mis colaboradores y vivo también muchas veces la frustración, el dolor que viven ellos y la angustia cuando no saben o cuando sienten que no lo están haciendo bien. Y lo único que puedo hacer es darles estas pequeñas recomendaciones y ser ese círculo de apoyo. Y lo que quiero el día de hoy es que ustedes y cada uno de ustedes se vuelvan esos apoyos, ya sea directamente en el escucha o en el conocimiento o en las técnicas o habilidades que cada uno tiene. Entonces, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Les deseo un excelente jueves. Ahí les pongo aquí el correo para ver si les gustaría la siguiente parte, que de todos modos, vitalitymexico.com. Y pues bueno, compartan esta plática. Entonces, a todo aquel que crean que pudiera ser de utilidad. Entonces, les deseo un excelente jueves y gracias a cada uno de los que se fueron el día de hoy parte de esta plática. Hasta luego.